Bienvenidos a una nueva entrega de Comunícate con Susi, un espacio donde intentamos adentrarnos en los temas que más interesan a la República Dominicana. Nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria que abarca la arquitectura, también el urbanismo, el derecho, la diplomacia, la docencia y el análisis de los temas de interés nacional e internacional. Khalil Michel Presbot con nosotros. Veamos. Mi querido Khalil, te voy a preguntar inicialmente sobre algo que ocurrió el otro día. A ver, en corto. Así es. ¿Cómo era Khalil de niño? Ay, 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 santísimo. Tal cual tú me ves de grande. Ay, mi madre, claro. Pobre padre. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Recuerda que yo, y doy ese testimonio siempre, era un niño enfermo. Porque yo me apretaba del pecho, yo sufría de asma crónica, nunca aprendí a jugar ni mucho basquetbol, ni mucho tenis, ni nada, porque vivía asfixiado. Entonces, eso pude resolverlo solamente a través de la fe. Y entonces mi abuela, que era cristiana, yo siempre leía la palabra de Dios, por tanto siempre estaba leyendo y estaba practicando el mismo discurso del pastor en el púlpito, pero con la palabra de Dios. Y un día, y te lo dejo como testimonio, Susi, un día le dije a mi abuela, después de haber recorrido muchísimos médicos, mire, si Dios pudo hacer que cayera maná del cielo para que su pueblo comiera, si Dios pudo hacer que el mar se abriera para que su pueblo pasara, y le dijo a Lázaro, levántate y anda del valle de la sombra, a partir de hoy, en el nombre de Cristo, no me aprieto más del pecho. Amén. Y al efecto así fue. Entonces, ese niño nació por eso planificador, nació estratégico y sobre todo, nació persistente. Porque no hay cosa más resiliente y más persistente que un asmático. Sí es. Porque tú tienes que esperar necesariamente con paciencia a que Dios haga su obra y que los pulmones se te abran para poder respirar. ¿Y estabas totalmente seguro que decretándolo de esa forma iba a acontecer, o con los días te vino la certeza de que sí se iba a materializar? No, porque si hay comprobación, no hay certeza. La declaración tiene que ser con convicción, tiene que ser con fe. Y yo declaré, siendo un niño de apenas 14, 15 años, con la convicción absoluta de que Él todo lo puede, y me cumplió. Y me puedo pasar la tarde hablándote de milagros que Dios ha hecho en mí, y cumple. Khalil, los valores de tu familia de origen, ¿qué tan fundamentales han sido para la trayectoria de vida que has Te digo llevado? la verdad, se han convertido en un tesoro, pero a la vez en un obstáculo para este mundo en que vivimos. ¿Cómo así? Claro. Por ejemplo, mira qué problema tengo. En mi casa siempre se respetó y se respeta con igualdad absoluta la dignidad del ser humano. Es decir, para mi familia, todos los seres humanos valen lo mismo. No tiene que ver con un tema de abolengo, ni de aquiescencia material, ni mucho menos. Yo hago un cuento siempre. Yo recuerdo que a mi casa iba un señor llamado Pipí Mateo, san cristobalense, militar, con Vaya toda la apodo, jerarquía. Sí, Mateo. Y también recuerdo mucho que iba Víctor Gómez Vergés, muy amigo de mi papá, canciller, con todo el nivel. Pero también iba un trabajador de la construcción que le llamaban Rudecindo, no tenía un solo diente. Y también iba un chinero que le vendía China Papi frente al hipódromo y a obras públicas, se llamaba Carrasco. Y esas personas, todas eran tratadas con la misma dignidad y la misma decencia en mi casa. ¿Qué me quedó como legado? Bueno, que para mí todo el mundo es igual. Entonces, en este mundo en que vivimos hoy, cuando yo veo que hay gente que te dice, no, porque tiene que haber un tema de ley de contrataciones públicas para hacerle una escuelita, para hacerle una casita a una persona necesitada, eso me sabe a rayo. Porque, qué pendejo estás tú, como tú la tienes, ¿verdad? Entonces a ti no te importa que el otro no la tenga. Entonces tengo problemas con la igualdad. Bueno, pero son procesos de la administración, no necesariamente porque no haya voluntad. Construcciones sociales, porque decía Napoleón Bonaparte que la necesidad no conoce de ley. Porque te voy a decir una cosa, Susi. Cuando el doctor Balaguer construía, las obras no eran eficaces, no eran funcionales,
no se realizaban y no había todas esas pendejadas. Sin embargo, ahora se han inventado una serie de cuestiones. ¿Para qué? Para beneficiar a mucha gente. Pero ¿y el tamaño del Estado de ese momento al actual? Pero veámoslo en virtud y miremoslo en virtud del resultado y no del proceso. ¿Qué Estado era más eficaz? ¿El de ahora o aquel? Yo creo que por mucho el de ayer, porque era una sociedad más equitativa. Otro valor importante que en mi casa me inculcó, la inclusión. Uno de los problemas más serios que tiene República Dominicana es la inclusión. Aquí hay todo un crecimiento económico, hay toda una expansión de capital, hay un nivel de crecimiento de la sociedad, pero para un segmento social. El resto queda totalmente fuera de ese crecimiento. Entonces tú ves un contraste, óyeme, tú ves Blue Mall, Agora Mall, Punta Cana, Romana, oye, pero cuando tú vas a Villa Juana, tú ves La Fe, tú ves Villas Agrícolas, tú ves Luperón, tú sientes que hay un nivel de marginación. ¿Qué genera eso? Presión social. ¿Tú no te das cuenta que hay en República Dominicana una reconversión del comportamiento colectivo en donde esa amabilidad del dominicano, esa alegría del dominicano, esa afabilidad del dominicano se ha ido perdiendo? Claro. Pero tú sabes por qué es, por la exclusión. Porque hay un segmento poblacional que entiende que un pequeño grupito lo tiene todo y todo se privilegia para ese pequeño grupito y hay una gran mayoría que no tiene nada. Ese tipo de comportamientos fueron lo que dieron al traste con la expansión en Cuba, con lo que fue la Revolución Francesa. Y en República Dominicana estamos sufriendo de eso. Otro valor también que se me inculcó en casa, que es fundamental, es que en el único lugar donde la palabra éxito está delante de la palabra trabajo es en el diccionario. Usted tiene que fajarse y lograr y ganarse lo que quiere. En ese sentido, tú tienes que desarrollar la capacidad de la paciencia, de la gestión del tiempo, de la determinación, de la persistencia. Y esos elementos, te digo, en este mundo de la sociedad líquida, se constituyen a veces en inconvenientes. Khalil, ¿cuándo tú te das cuenta de que, bueno, mi camino para la academia, lo que voy a elegir como carrera va a ser esto? O sea, ¿cuál fue el instante, que creo que es uno de los fundamentales en la vida de cada ser humano, de elegir qué voy a estudiar? Tú dices, bueno, este día. Yo supongo que hay varias vías de cómo tú generar el oficio que te va a ocupar la vida entera. Muchas veces se da por herencia, que es el hijo de, muchas veces se da por imposición. Usted va a estudiar lo mismo que su papá, ¿verdad? Pero en otros casos se da por vocación. Sin duda, yo nací arquitecto. Por eso también me genera cierta circunstancia, porque el arquitecto no se hace, el arquitecto nace. Se educa, pero nace. Un arquitecto es un planificador, un arquitecto es un reformador, un arquitecto es un ente que está dispuesto a tomar el riesgo de atreverse a cambiar para mejorar. Entonces, ya de niño, yo prácticamente planificaba y diseñaba casas, edificios, y siempre con el bien fundamental de la gente. Entonces, fíjate cómo hay un nivel de aproximación entre la arquitectura y la gestión pública, la arquitectura y la política, porque al final, como decía Mies van der Rohe, la arquitectura es la máquina para la vida que procura hacer feliz la gente, como decía Luis Barragán. En ese sentido, la arquitectura, el urbanismo, el derecho, ¿cómo confluyen para la visión de país que tiene Khalil Michel? Integral. Integral porque todo el proceso normativo de un país se da a través de las relaciones humanas que están normadas por el derecho. Es más, yo suelo decir que toda persona que haga vida pública y que pretenda servir al país debería, aparte de su carrera fundamental, como en mi caso la arquitectura, debería ser abogado. A mí me da pena ver lo que ha pasado ahora con el Código Penal, porque la ausencia de la disciplina básica del derecho, ni siquiera estoy hablando de abogado, abogado el que ejerce y es togado en los tribunales, licenciado en Derecho, para tener la noción de la estructuración jurídica del ordenamiento de un país y en el derecho comparado, cómo se da ese proceso de integración en la estructuración legislativa. La ausencia de esa capacidad en la Cámara de Diputados ha hecho que los que nos representan y hacen las leyes que nos rigen a ti, a mí, a los amigos televidentes, no tengan el adiestramiento para hacerlo. Fíjense cómo muchos que han dicho, no es que yo no leí eso, y que te hayan aprobado y votado cosas tan ridículamente obscenas como que usted puede
practicar el acto sexual y exponer los genitales siempre que sea en el marco de una composición teatral o ilustrativo, y usted no tiene problema penal con eso. Pero también usted tiene el tema de la discriminación, en donde se ha establecido que usted está obligado a prestarle un servicio, a alquilarle un inmueble, a emplear a una persona sin poder segmentarlo por un tema de convicción religiosa. Es decir, usted, un satánico, viene a su casa, yo que soy cristiano, y yo tengo que emplearlo, no importa que sea satánico. ¿Pero quién ha dicho eso? Usted tiene por filiación que un primo de un delincuente que atracaba con él viene a su establecimiento, usted tiene que recibirlo. ¿Y quién ha dicho eso? Bueno, pero esos son casos un poquito extremos, Khalil. ¿Son la realidad? En muchas denuncias o personas que sienten que han sido perjudicados con ese tipo de acciones, el espíritu que se manifestó era de que, por ejemplo, hay personas que su preferencia sexual no es la normativa y se les dificulta encontrar alquiler de una vivienda. Pero yo no creo por que, su orientación que si fuera sexual. por el tema de orientación sexual que ya está en la Constitución, no habría problema. El tema es lo otro. Es que yo te estoy diciendo a ti que, por ejemplo... Lo que pasa es que esas personas, sí, porque sigo cuentas que se encargan a denunciar las personas que han sufrido discriminación en materia de vivienda por su preferencia, lo sufren de manera regular. La discriminación, perfecto, puede ser por un orden religioso, puede ser por un orden de preferencia, puede ser por un hombre hasta de color de la piel. Sin embargo, hay el derecho a la libertad de culto y a la convicción. Y yo no estoy obligado, por ejemplo, en mi caso, a estar en riesgo de 2 años de prisión porque yo no comulgue con una religión, por ejemplo, musulmana, islámica. No. Es decir, en el concierto de la libertad de poder decidir es que está la capacidad de convivencia. Habría que separar entonces no hay cómo. El tema de la parte de convicción religiosa de los demás. Es que posible? No es separable porque al final es un criterio y también es construcción social, porque es un criterio contraoso. Te digo otro, las 3 causales. Ay, espera, déjame acomodar. Aquí va a haber problemas. Pero claro, no sé cuál es tu convicción, pero la respeto sin saber cuál es. Ahora, ¿cuál es la mía? Que a la mujer debe permitírsele decidir. Perfecto. Porque no vamos a pelear. No importa que peleemos o no, es que en la libertad de decisión es donde está la libertad del ejercicio del libre albedrío que Dios nos dio. Porque la fe nos impone. Claro. Es tan terrible lo que se ha hecho de penalizar estas circunstancias, como que hubiera sido lo contrario. Y Imagínate, que son excepciones, o sea, exacto, son casos... a veces me llena como de rabia porque no sé si es ganas de confundir, de manipular, que se quiere presentar las 3 causales como que estamos hablando del aborto libre. No es eso, son 3 causales, su nombre lo dice. Pero quienes están en contra de las 3 causales se refieren a quienes la defienden como que están promoviendo el aborto libre. Pero lo peor, quienes hacen eso están cansados de practicar lo que es aborto libre. Pero no solamente eso, concuerdan con los planteamientos que se están haciendo, pero por su incapacidad y su cobardía a segmentos electorales que entienden que le pueden afectar, entonces no asumen una posición que sea acorde con la defensa social. ¿Tú te imaginas lo que es una pobre muchacha que sea violada o una esposa con sus hijos y quede embarazada? Y que tenga esa familia que queda ya traumada por la cicatriz de una violación frente a su esposo y a los hijos, y encima dice que tenga que tener el producto de esa violación. Es un hablador mentiroso, maldito 100 veces. El que diga que va a querer ese niño, mentira, no es verdad. Pero otra, que se han dado casos, niñas jóvenes que tienen condiciones de salud que no les permiten continuar con un embarazo. Nada, se murieron. Claro. Se murieron. ¿Y quién se hizo cargo de eso? ¿Quién acompañó el dolor de esas madres, de esos hermanos, de esa familia? Nadie. Hemos visto, Khalil, también muchachas menores de edad que tienen algún tipo de dificultad, que
incluso algunas en caso casi vegetativo, Claro. que sufren abuso Así y es. pueden albergar un embarazo, aún no tengan condiciones a veces ni para ellas mismas ir al Así baño es, así por es. su cuenta. Pero eso no le importa a nadie. Entonces, por eso te Al digo... que lo vive solamente. Al que lo vive. Entonces, ¿ves la indolencia dónde quedó otra vez? ¿Viste cómo salió solita? Para mí eso es un inconveniente. Yo al final tengo tal vez la quimérica idea o aspiración de que nuestro país se desarrolle y de que la gente tenga la oportunidad de desarrollarse en virtud de su potencialidad en su país. Mira, solamente hay que ver lo que es la comunidad dominicana en el exterior, que se va de manera forzada porque no encuentra oportunidades en su país y ama tanto esta tierra y a un estado que les exilió económicamente que todo lo que ganan por allá lo mandan para acá. Entonces, ¿por qué no incluir a todos los dominicanos en ese rango de oportunidad? Claro. Y no verlo en virtud de una conveniencia de un grupo o de los criterios que yo tengo o que yo quiero que se impongan para gestionar una sociedad? Te digo la verdad, el día que aquí venga un gobierno que tenga a bien tener ese sentido mínimo de desarrollo, República Dominicana será realmente esa patria justa y grande para todos. Nos hablas, Khalil, del desarrollo del país y personalmente considero que un aspecto importantísimo para que nosotros mejoremos como nación es la planificación urbana, es la planificación territorial. Tú como profesional, como experto en arquitectura y afines, ¿qué nos hace falta para ese gran pacto por la organización de nuestras ciudades, por corregir el tema del drenaje pluvial que tanto nos afecta, pero que el que lo inicie no es el que lo va a cosechar? Entonces a veces solo queda en discurso y no en ese compromiso por todas las fuerzas vivas para materializar. Mira, ese es un tema complejo porque aborda una multidimensionalidad importante que toca varias aristas. Está la parte física, está la parte estructural, está la parte legislativa, está la parte social. Pero al final lo primero que hay que entender es que en República Dominicana, para planificar urbanamente, lo primero es que tener es conciencia de que tenemos que atacar la causa y no el síntoma. ¿Me explico? Todo el que aquí habla del tema de la ciudad te dice, tenemos que regular el tránsito, inmediatamente te articulan 3 reglamentos y 4 leyes para eso. ¿Y quién te ha dicho que eso se va a resolver con eso? Lo primero es que tú tienes que entender el tránsito como fenómeno. ¿Cuál es el uso del suelo que obliga a que tú tengas que desplazarte? ¿En qué tiempo lo haces en la ciudad? ¿Con qué objeto lo haces? Te doy un ejemplo. ¿Quién puede establecer que en República Dominicana, de lo que era la década de 1940, siglo pasado, aquí no había que tener tantos vehículos para manejarse? ¿Por qué no? Porque la ciudad intramuros, es decir, lo que es ciudad colonial, prácticamente era el centro de la ciudad. Apenas en 1884 fue que Lilis ordenó romper las murallas y se creó el asentamiento de Ciudad Nueva. Eso de Ciudad Nueva viene de Praga, que tiene la ciudad vieja y ciudad nueva, y se hizo ese asentamiento y posteriormente Gascue. Pero el tema era que como no había que desplazarse, usted tenía los servicios médicos a 10 minutos, tenía el almacén a 5 minutos, tenía la parte de las medicinas a 10 más, la parte de refacción o de ropa a 15 minutos. Es lo que el arquitecto Jaime Lerner, alcalde 2 veces de Curitiba, Brasil, hablaba de la ciudad de 15 minutos. Entonces, tú tienes que gestionar el suelo para que la gente no tenga que desplazarse. Primer punto. ¿Y por qué demonios en la ciudad de Santo Domingo, para tú buscar un acta de nacimiento, tienes que ir a un sitio específico? ¿Por qué para buscar un certificado en la Procuraduría Físico tienes que ir a un lugar en específico? Gracias a Dios que el MAP, ahora el Ministerio de Administración Pública, generó una propuesta para que se puedan buscar de forma digital. Eso te genera un desplazamiento. Segundo, mientras sigamos diseñando para el carro y no para la gente, seguirán los tapones. ¿Cómo, Khalil, y cómo eso? Claro que sí. ¿Por qué no empezamos a hacer edificaciones sin parqueo?
¿Qué? ¿Sin parqueo? ¿Cómo así, Cali? Mismo, Pero con los pocos parqueos que hay no estamos volviendo precisamente locos. por eso, porque lo que determina la densificación urbana de las ciudades en República Dominicana es cuántos parqueos caben. Entonces tú estás planteando la ciudad dispersa americana cuando lo que debemos tener es una ciudad compacta europea. Me explico. Tú has estado en Madrid. Claro. Tú has estado en la parte céntrica de Soho, en Manhattan. Tú has estado en París y tú ves parqueo ahí. No, ¿verdad que no? Tú ves primero uso mixto, es decir, comercio en el primer nivel, donde hay un interactivo urbano chulísimo con bistros, comercios, tiendas y arriba habitacional. La gente que vive ahí arriba, en Madrid, en Serrano, en Goya, en Castellana, no tiene que tener vehículo porque tiene el metro, tiene el transporte público. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no hacemos una experimentación de rescate urbano entre Villajuana y el Sánchez Lafey y empezamos a construir verticalmente en todo el trayecto de la línea 1 del metro sin parqueo? Ahí la gente que vive no se va a tener que desplazar porque van a venir comercios que van a suplir. Entonces tú vas a tener que la gente no tiene que montarse en el carro. ¿Te das cuenta? Otro, el horario. Pero ¿y cómo es posible que a la misma hora todo el mundo haga lo mismo en la ciudad de Santo Domingo? Pero lo mismo en Santiago, en San Pedro, en Barahona, lo mismo. Y cuando te vas en la noche y te desplazas por la 27 o por la Kennedy, se puede jugar pelota ahí, porque no hay nadie. Lo que son los elementos de suplir las mercancías para las ferreterías, que sea de madrugada. Para los supermercados, que sea de madrugada. Las refacciones de CDE o de Claro o de Altiz, que sea de madrugada. Y entonces tú estás haciendo un uso extensivo de lo que es el horario en la calle y vas a disminuir dramáticamente lo que es el tránsito, pero también la parte física. Por ejemplo, Boulevard de la 27. El primer director del Boulevard de la 27 fue un servidor, siglo pasado, 1999. ¿Para qué nos sirve ese boulevard ahora mismo? Para nada. Sin embargo... Está totalmente abandonado. Pero oye lo grande. Sin embargo, tú tienes que para tú ir en el sentido oeste-este y doblar hacia el norte, como quien va hacia la Kennedy, en la Lincoln, tú tienes que ir por detrás del Supermercado Nacional, doblar a la derecha en la Lincoln otra vez, hacer un taponazo de madre que lleva tiempo y ocupación del carro en la vía. ¿Y por qué no debajo de esa pantalla que está en la Lincoln con 27, tú tomas 3 carriles a la izquierda que te dan perfectamente? Eso te va a permitir 2 para el giro a la izquierda desde 100 metros antes y vas a poder tomar 2 para el transporte público del lado derecho. ¿Qué vas a conseguir con eso? Que vas a descongestionar grandemente ese tramo y la gente va a fluir. En 10 minutos, en 5 minutos te he dado 4 propuestas para solucionar en parte el tránsito. ¿Pero quién puede hacer eso? Un arquitecto, un urbanista. Y lo digo con mi modestia. Mientras sigamos teniendo elecciones populares de alcaldes que lo que son es músicos, son actores, comediantes, no vamos a tener solución. Pero es la verdad. Porque la gestión pública y sobre todo en el marco de lo técnico tiene un comportamiento y un componente de capacitación que no lo da la popularidad, lo da la preparación, lo da la educación. Quisiera que hagamos un pequeño recorrido por tu vida laboral. Ay. ¿Cuál fue tu primer paso en el mundo del trabajo? Ay. Bueno, esa está buena, porque yo creo que algo importante, hay un término en el barrio que se llama el joseo. Usted tiene que josear su bendición. Tiene que hacer su diligencia. Tú eres un joseador, Cali. Joseador. Y mira que gracias a Dios mis padres me proveyeron de todo, pero desarrollé esa actitud emprendedora y de búsqueda permanentemente. Te digo cómo yo conseguí mi primera obra. ¿Cómo? Te cuento. Año 1997, recién graduado de arquitectura. Imagínate, había hecho una que otra casita, pero estoy hablando recién salido de la universidad. Gana Leonel Fernández. Y mira para que tú veas la importancia del grado a grado, lo concatena una cosa con otra. Gana Leonel Fernández. Y mi mamá fue seleccionada por concurso, fue la calificación más alta a México como primer secretario, ministro consejero de la Embajada de México. El segundo viaje oficial que Leonel hizo fue a México. ¿Qué hace Khalil Michel? Coge un viaje para México. ¿Atrás de Leonel? Claro. Y allá consigo con mi buen amigo Juan de Lancer un encuentro con Leonel y Leonel muy abiertamente me recibe.
Y yo le hago el pedimento, yo soy arquitecto, joven, quiero contribuir con su gobierno. Yo había apoyado militantemente a Leonel en ese proceso del 96 en términos políticos. De ahí vino el comunicador. Y entonces Leonel dice, bueno, ¿y cómo pudiéramos insertarlo en los procesos de construcción? Le digo yo, la carretera tal, mi papá me lo había dicho, 100 millones de pesos, 1997, un muchacho de 20 y pico de años. Dice, esa está muy alta. Bueno, pues el camino tal, 50 millones de pesos. Está muy alto también. Tal, muy alto. Dice, mire, cuando lleguemos allá, Juan, encárguese de que Euclides Sánchez, que era director de la oficina supervisora, le dé inclusión. Oye esto, llegamos, efectivamente, me llaman y me dan mi primera obra, mi querida Susi, el Hospital Moscoso Puello. Wow, pero claro, como quiera es algo importantísimo. No, pero espérate, ese hospital tiene 2 lecciones importantes para mí. Lo primero, y por qué yo soy tan incisivo y tan insistente con que se tienen que dar las obras de manera abierta y plural, no por ese concurso, eso no funciona. En el Moscoso Puello yo vi que cuando la obra arrancó a construirse, Susi, yo vi de todo ahí. Gente con brazos mochados. Vi uno que le dieron un machetazo que el corazón se le veía latiendo. Ay, papá Dios. Sí, todo eso. Porque tiene el capotillo enfrente. Y los tigres drogados y matándose entre pandillas, llegaban de todo tipo de situaciones ahí. Pero cuando la obra arrancó, los muchachos empezaron a echar día en la obra, sí, hasta a trabajar en la construcción. Y la delincuencia descendió dramáticamente en el capotillo con eso. ¿Pero por qué pudo hacerse así? Porque fue una obra que se hizo de manera directa a un ingeniero, un arquitecto, un constructor joven que pudo diseminar lo que se estaba ganando en ese territorio. Pero así fue haciéndose por muchas obras. Si se le da a una misma persona 20 obras, eso no pasa. Claro. Pero la otra cosa que me enseñó la obra la tenía un antiguo contratista que no había quedado bien. Y ya tenía un rojo. Un rojo es cuando tú has gastado el dinero de la obra en otras cosas. Okay. Entonces yo como nuevo contratista tenía que suplir eso, un muchacho recién graduado. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo cogí mi carro, Camaro del año, T-Top, Z28, Dios. Rojo, botando humo, precioso carro. Pero un pop y tú, desde el inicio de los tiempos. Sí, pues eso no me lo dio el gobierno, eso me lo dio Dios y Polío Michel. Entonces, mi carro, ¿tú sabes lo que hice? Lo vendí. Y el dinero, me dieron un dineral, lo invertí en la obra. Y la obra pasó con calificaciones sobresalientes. Con lo que yo me gané de esa obra, y por eso te digo lo importante de esa parte del grado a grado, con lo que yo me gané de esa obra, Susi, yo construí mi primera torre en el siglo pasado, con menos de 27 años, sin cogerle un chele prestado a nadie. Pero como yo, muchísimos, cientos de profesionales que avanzaron. Por eso el país creció tanto en ese gobierno 96-2000, porque se democratizó el acceso a bienes y servicios. Y eso es lo importante, porque a partir de eso no me he vuelto a parar jamás. Y entonces, a partir de ahí, ¿cuáles otros trabajos estuviste realizando? Todos de manera independiente. Quiero que lleguemos a la parte del bulevar, que en algún momento vayamos al tema de la diplomacia y demás. Bueno, te la voy a hacer en corto. Lo que pasa es que yo siempre me manejé y sigo manejándome desde alguna perspectiva entre el ámbito público y privado. Yo de ahí seguí construyendo proyectos, torres de apartamentos. Ahora estoy haciendo casi 700 apartamentos económicos, que me he radicado en esa parte porque tiene un componente social que me gusta y hace muy bien el juego con la parte de comunicación. Después de eso, cuando hice mi primer proyecto, el bulevar, yo recuerdo que le hice esa otra historia de José. Me atrevo a hacértela esa. No, pero cuéntalo, porque aquí estamos para aprender del joseo ajeno y aplicarlo en nuestra vida. Esa parte, yo recuerdo que se hizo el túnel de la 27. Era Diandino Peña, secretario de Obras Públicas. Y se estaba buscando ver qué hacer con ese hueco que quedaba ahí. Como arquitecto, yo recuerdo que Diandino siempre iba tipo 6 de la tarde de manera religiosa a ver esa obra. Y estaba poniéndole el techo, pero no se sabía qué hacer. Y entonces él iba y se sentaba donde estaba el supermercado dominicano, creo, que era un poquito al lado del Palacio del Cine. Y yo a las 6 de la tarde iba todos los días, iba y tiraba fotos y lo veía, pero no lo saludaba. Okay. Y nadie me veía. Hasta que un día, pasaron como 2 meses. Khalil, venga acá. ¿Y qué usted está haciendo ahí? Digo, ingeniero,
Yo lo que entiendo es que aquí debe hacerse esto y esto y esto y esto, como el Paseo del Prado, en Cuba, como la Rambla. ¿Usted puede comer conmigo? Sí. Y allí fui y comí con él y le llevé una exposición. No había redes sociales, no había todavía un tema de presentación digital, no existía nada de eso. Como se presentaba en arquitectura, 4 pancartas 4x8 con toda una presentación completa. A partir de ahí me dijo, usted es el director ejecutivo del Patronato Avenida 27 de Febrero. Ya tú abarcaba, no existía sabes. todavía la provincia de Santo Domingo, abarcaba desde la Plaza de la Bandera hasta el aeropuerto. Y todo ese proceso de gestión de eso, era como quien dice un pequeño alcalde de esa parte, Claro. me correspondió a mí. De ahí después seguí con la parte de la regiduría, fui de los regidores más votados del PLD en el 2002, pero la candidatura la cedí por otras condiciones, cosas que se ven en la política. Y después de ahí fui viceministro de Obras Públicas, en ese momento subsecretario en Edificaciones, que era lo que es hoy el Ministerio de la Vivienda, con Leonel Fernández en Claro. 2004. Después salí del PLD y con Miguel Vargas fui regidor después de haber hecho un ejercicio de una precandidatura a la alcaldía de la capital. Entonces, de ahí pasé al servicio exterior. Fui director de diplomacia especializada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es muy interesante capítulo, porque es todo lo referente a la paradiplomacia, es decir, diplomacia deportiva, diplomacia social, diplomacia médica, todas las categorías del intercambio diplomático que se da, no formalizado ni acreditado por el país emisor y receptor, se manejó allí. Y allí hicimos cosas maravillosas. Y de ahí, cuando Luis Abinader llega a la presidencia, pues entonces me designa como cónsul general en la República Federativa de Brasil, en Río de Janeiro. Ahí viví 2 años. Extraordinario. ¿Por Hablando qué portugués. decidiste salir? No decidí salir. Lo que pasa es que, y esto te lo dejo como testimonio, el ser humano siempre tiene que estar abierto para ver las oportunidades y aprovecharlas, porque no te da mucho espacio. Resulta que estando en Río de Janeiro, me voy a Fitur, en España, en Madrid, y me llevo desde Brasil al secretario estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, de Río de Janeiro, para hacer un acuerdo de cooperación bilateral, República Dominicana, Río de Janeiro. Tú no me lo vas a creer, pero en ese momento, ¿tú sabes cuántos turistas estaba recibiendo Brasil, que tiene 227 millones de habitantes? ¿Cuántos turistas tú crees que estaba recibiendo? Si República Dominicana, con 10 millones de habitantes, 11, recibe prácticamente 8, 9 millones de visitantes, ¿cuánto estaría recibiendo Brasil? De un número. Me imagino que es muchísimo. O sea, una cantidad equiparable a su cantidad 30 poblacional. millones. Más o menos. 3 millones solamente. Nosotros somos una referencia turística para Brasil. ¡Wow! Así mismo. Y la imagen que se tiene, tal vez, la ¿Te das cuenta? percepción global es que ellos deberían ser una potencia turística, pero con creces superior Pues a nosotros. no, me lo llevo allá para hacer ese acuerdo, que si así el Ministerio de Turismo le puso atención, así lo pusiste tú también, pero exponiendo en la Z101 esa intención. Bienvenido Rodríguez me ve y me manda a llamar cuando llego aquí a República Dominicana. Y abro paréntesis. Cuando en el 2008-10 yo iba como vocero de Miguel Vargas a la Z101 a postular por él, hubo un comunicador que dijo que si yo entraba él se iba de la Z. ¿Cómo? Sí. Y en el 2012... ¿Y no podemos saber quién es? Y en el 2012... Hubo uno que fue el que más duro me dio cuando yo apoyaba a Danilo Medina. Ok, vuelvo otra vez. Cuando Bienvenido me cita a su oficina, me dice, nosotros queremos ser parte de tu proyecto. Y yo quiero que tú vengas a la Z a sustituir a un comunicador. ¿A cuál? Al que más duro me dio. Nunca hagan lo mal hecho. Pero peor aún, cuando entro ahí, inmediatamente le digo a don Bienvenido, la respuesta es sí. Déjeme hablar con el presidente para establecer esto, porque yo soy cónsul, ¿verdad? Yo creo que yo soy la única persona que ha dejado un puesto público para irse a la comunicación. La mayoría va a la comunicación para buscar el puesto público. Claro. Pero entendí que en ese momento, con el ciclo que abría Luis Abinader, que iba a necesitar apoyo, porque Luis es un gran reformador. Luis, como
candidato y como presidente ha generado una impronta que es indiscutible en República Dominicana, en el marco de la transparencia, en el marco de lo institucional, en el marco de la cercanía. Y yo, que conozco un poquito de psicología y de política dominicana, sabía que eso iba a chocar, y para ayudar a ese presidente arrancando entendí que en la Z podía hacerle pues un buen apoyo. Y otro aspecto, Khalil, que tú estabas sano, Khalil, tú no necesitabas ese puesto necesariamente para mantenerte. Por eso pudiste hacer el cambio al revés de cómo lo hace todo el mundo. Así es. Y es tan grande el asunto que no solamente tenía en la mañana, en el gobierno de la mañana, sino que después tenía a Khalil Michel cada vez más cerca. Y pregúntame a quién le quitaron ese espacio para dármelo a mí. Al comunicador que dijo que si yo entraba me iba. Ay, nunca se debe hacer lo mal hecho ni actuar con maldad. Pero qué raro que tú no me has preguntado por qué salí de la Z. Pero no hemos llegado ahí. Ok, está bien. No hemos llegado ahí. Vamos a ir a la pausa para ver si yo le saco información de quiénes serán esas personas. Y seguimos entonces conversando con Khalil Michel Prespot. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas.
una compañía de InterEnergy Group. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Khalil, y bueno, ya pasamos por la Z101, sí. Sin embargo, luego ha habido un cambio de plataforma. ¿Por qué se dio ese cambio? Hemos visto comentarios en los diferentes espacios de que bueno, que le están quitando a la gente de una emisora para la otra y una serie de rumores y murmuraciones sobre los cuales la gente pone mucha atención. Realmente, ¿qué pasó? Mira, no, es simple. En el caso mío, por ejemplo, sería una vuelta a casa porque yo salí de Sol de la Tarde para el Consulado de Río de Janeiro. Pero yo estaba en Sol. Y me une una amistad muy estrecha con mi buen amigo y hermano Antonio Espaillat siempre. Ahora bien, en el caso de la Z, yo siento que don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez son personas excelentes y extraordinarias. De hecho, para mí don Bienvenido es un hombre admirable, venerable y querible porque es un hombre que hay que respetarlo y hay que copiar del éxito que ha tenido. Don Bienvenido fue exitoso en dos ámbitos. En la música, creando todo un ecosistema que todavía no ha sido superado por nadie. Claro. Y en la emisora, porque recuerda que la primera emisora interactiva en República Dominicana fue la Z101. La Z fue que abrió para que la gente, sin tener un carnet de locutor, pudiera llamar por un teléfono y hablar. Y al día de hoy un alcance espectacular. Lo más cercano que existía a eso era el servicio público de Radio Guarachita. Atención, Susana Gotró, Susi se ha puesto mal, a favor preparar la casa, es una que se murió. Mira, Dios me libre, zafa. Entonces, ¿qué te quiero decir? La Z en el mundo análogo ha construido un espacio importante. Ahora bien, todo en la vida evoluciona. Y real y efectivamente el mundo de hoy no es solamente la emisora, es multimedia. En donde tú tienes la emisora, tienes la televisión, tienes el streaming, tienes redes sociales y definitivamente la plataforma más completa que tiene el país es RCC Media. ¿Cuál es el punto? De hecho, tú has participado allá. Sí, estuve casi 8 años allá. ¿Cuál es el punto fundamental aquí? Que lamentablemente hoy día, Freddy Veras Goico en este tiempo habría tenido dificultades. Porque te habría hecho 5 horas de contenido y iba a pasar 20 segundos un reel por redes sociales que en el scrolling es que la gente lo iba a ver y así pasa de una información a otra. Al menos que hubiese logrado reinventarse de una manera exitosa. Por ejemplo,
Jochi Santos ha logrado reinventarse y permanecer en el tiempo. Sin embargo, el fuerte de Jochi no es redes, porque la conformación de Jochi botando el golpe fue un proyecto que nació efectivamente para entretener en el marco de forma genial y con la gracia que él lo hace, claro, mientras el tapón está. ¿Y dónde está Jochi? ¿En qué cadena? Allá mismo. En RCC. Entonces, evidentemente en ese caso, porque mira qué buen ejemplo tú pones y me permite ilustrar con eso. Lamentablemente, hoy día ya no es el medio. El talento hace el medio y el capitán del medio hace el talento. Nadie es mejor constructor de talentos que Antonio Espaillat. ¿Por qué te lo digo? Fíjate esto. Cuando tú tienes, veámoslos en el marco de la música, cuando tú tienes un director, un dueño de orquesta, Wilfrido Vargas, Wilfrido, un genio musical, un musicazo del tamaño, o Dionis Fernández. Pero ¿quién era la figura, el que interpretaba los temas de Wilfrido? Rubí Pérez. Cuando Rubí Pérez se fue, ahí terminó Wilfrido. ¿Ves? Es el mundo del talento del personaje. Entonces, en el marco de esto, si tú no inviertes en el marco de las redes sociales, en el marco de la digitalización de tu medio, en el marco de la expansión y adecuación al nuevo tiempo, te quedas. Entonces, comunicador, que es a la vez capitán de empresa, solamente yo reconozco a Daniel Alcántara, que es talento, porque habla en el micrófono, y es el dueño también. Pero después, Bienvenido no comunica. Gómez Díaz no comunica. Antonio no comunica. Pero Antonio tiene una particularidad. Mi jefe sí comunica, aunque está un poquito retirado del tema, Miguel Medina. Ah, bueno, Miguel Medina, pero Miguel Medina ya es empresario, él no está comunicando. Claro, Además, claro. Miguel nunca fue de comunicar tanto, mi hermano. Miguel es un ejemplo más de que tienes que hacer el talento. Mira qué buen trabajo ha hecho Miguel con toda la parrilla que tiene. Y con Elvis y compañía, eso está bien prendido. Y orgullosa, feliz y agradecida de ya tener más de un año, rumbo ya a los 2 años en Medios Panorama. Que está dando mucho de qué hablar y sobre todo que está liderando en materia de transmisiones de eventos especiales en nuestro país, incluyendo, por ejemplo, actualmente Juegos Centroamericanos. Y la comunidad dominicana en el exterior también. Así Muy es. bien, entonces en el marco de eso, hermana, yo lo que hago es hacer el tránsito para elevar lo que es la franquicia y la marca con un concepto comunicacional que se adecua al tiempo en el escenario donde puede potenciarse. Porque yo te voy a hacer una pregunta, Susi. ¿Hace cuánto tú no ves un programa de televisión entero o escuchas un programa de radio entero? No, casi no. ¿Ves? Sin embargo, sí, y mira, eso habla mucho también de la forma en que aprendimos a consumir los medios de comunicación. Aunque yo no los vea, sigo pagando mi servicio de cable. ¿De cable? Hay gente que simplemente ya no, Pero ese eres tú. No lo tiene, Hay no le gente interesa. de esta generación. Mi hijo, el mayor, no tiene cable. Claro. Y él lo que ve, él no tiene cable, él no ve ni siquiera televisión. Claro. Lo que ve lo ve por las redes, por los teléfonos inteligentes. Claro. Entonces, ni siquiera teléfono fijo. Creo que yo soy de las pocas personas que tiene teléfono fijo en su casa. Yo no tengo eso. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Por eso, ese concepto en corto, en RCC Media, media hora. En media hora insertamos un editorial con el tema fundamental del día, un previo en corto con el elemento noticioso, una llamada del dominicano en el exterior y una entrevista. Media hora. ¿Y cómo te da media hora, Khalil, para todo corto. eso? En corto. Es simple. Por ejemplo, si yo te voy a hacer una entrevista a ti en el marco de la tradicionalidad, yo voy a empezar diciendo, porque cuando Susana Gotró, en el marco de la preparación y en la lucha reivindicativa por la mujer, ha tenido a bien parir 2 grandes luces, pero como expresión de lo que es la comunicación contemporánea por el hilo conductual que la une con su madre, Susi Aquino, comunícate con Susi. Todo eso que yo dije, eso es disparate. Lo que yo tengo que decirte en corto es, Susi, tú estás comunicando, ¿de qué se trata esto? Claro. Ya, ¿viste? Entonces el tiempo da. La gente no tiene tiempo para perder. Por eso suelo decir cada día, bienvenidos dominicanos en corto, una propuesta objetiva y plural sin perder tiempo ni profundidad. ¿Cuál es el feedback que has recibido de la gente con este proyecto? Sorprendente, sorprendente. Y quiero decirlo sin denostar a nadie, ¿no?
Es como cuando tú tenías una pareja mala, que tú te dejaste de esa pareja. ¿Por qué tú te ríes? Khalil, Tú te dejaste de esa pareja. Khalil. Y te dice todo el mundo, coño, pero ¿cuánto duraste? ¿Por qué no te dejaste antes? Esa no era mujer para ti, ¿tú entiendes? Entonces todo el mundo le ¿Qué ha pasado, Khalil? Hombre, pero todo el mundo me dice, óyeme, pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¡Qué bien! Porque la verdad es que corre mucho. De un mismo invitado, tú sacas 4 cortecitos que la gente los ve por las redes, entonces se multiplica y viraliza la participación. Mi problema ahora es poder agendar toda la gente que quiere ir para allá. Ya tú Así sabes. es. ¿Volverías a un puesto público o electivo? Depende. Yo lamentablemente no me he ¿De qué curado. depende? ¿De con quién? Ok. Porque te hablaba del arquitecto al principio, que es alguien con la capacidad y el valor de atreverse a cambiar las cosas para bien. Pero si hay gente que gobierna con miedo o gente que tiene el aplauso como fin y no la transformación para el bien de la gente, no. Pero si no está en mi plan para nada, para nada, porque de hecho en esta etapa de mi vida no quiero nada que me reste calidad de vida. Tengo una familia preciosa a la que le dedico la mayoría de mi tiempo y no me interesa nada de eso. Pero si existiera algún mandatario, tal vez una oportunidad electoral que pudiera llamarme la atención para generar un bien para la gente, tal vez me animaría, quién lo sabe. José Ortega y Gasset decía, el hombre sería su circunstancia. Si no la salvo ella, no me salvo yo. Mencionaste tu familia y vi unas fotos del Día del Padre. Ay, ay, ay. ¿Cuántos muchachos tú tienes? Yo creo en la familia y lo Khalil? ejerzo. Tengo 5. 5. ¿Y cómo te da el tiempo para 5 hijos? Bueno, ya te estoy diciendo que me consume la mayoría del tiempo. Sobre todo porque yo soy padre y lo ejerzo. No hay una satisfacción mayor que poder dar de ti lo mejor para el que viene detrás. ¿Qué edad tiene el mayor y qué edad tiene el Yo menor? tengo todos los sabores, color y tamaño. Mira, Khalil Polibio, el mayor, está estudiando ingeniería, tiene 20 ya, está a media carrera y está organizando Pon Sportive, que es su marca, unos torneos de pádel espectaculares. Yo estoy sorprendido gratamente y que no quepo de orgullo porque él con 20 años, el último que hizo, lo hizo hace menos de un mes ahí en Galería 360, pero con la participación como de 300 gente, una locura, súper bien. Entonces, Vera Isabela ahora se va a Boston a estudiar negocio. Yo pensaba que me iba a heredar en arquitectura, pero dice como que no le gusta mucho. Entonces, Carla Gabriela, que tiene 10, está en el colegio, notas sobresalientes en cuadro de honor, inglés, voleibol y ahora oficial con el pádel por el hermano también. Abraham, que es el cuarto, locura, es un niño extraordinario, hiperinteligente. Yo creo que ese es que me va a heredar en la arquitectura porque tiene una lógica de constructor única, maravilloso, mi hijo adorado. Y Gael, que es el más chiquito de 3, que dice Sara, mi esposa amada, que él ya me parió porque es verdad que se parece mucho. No, te parieron, todos los hijos son igualitos a ti. O sea, tú sabes que la gente dice, mira, ni que lo hubiese querido negar. Así mismo. O sea, yo veía esa foto y yo decía, pero es que son fotocopia del papá. Es así, todos. cada uno en su versión. Entonces, uno Gael se siente así como utilizada. Oye, totalmente, pero Gael en la personalidad se parece mucho a mí. Porque Gael es racional, Gael es resuelto, es muy independiente. Gael juega solo como yo jugaba chiquito. Él es, óyeme, ahora en el Día de los Padres le hacen la pregunta a Abraham, ¿y por qué tú quieres a tu papi? Oh, porque él juega conmigo, él ora conmigo, juega plastilina, me lleva a Punta Cana y es mi papá. Y Gael, ¿y por qué tú quieres a tu papi? Porque sí. Todo ya no hay que hablar tanto. Esa es mi riqueza, mi familia. ¿Qué es lo más importante que quieres transmitirle a ellos y que permanezca esa enseñanza en el tiempo? Mira, los muchachos son muy malos escuchando, pero son muy buenos copiando. Por eso decía Albert Einstein que la única manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, el ejemplo que yo quiero dejarle a ellos y a cualquier dominicano es que entienda que, como decía Séneca, buscando el bien colectivo, encuentro el propio. Y que el respeto fundamentalmente anclado en la voluntad de Dios como eje de todo lo posibilita. Él hace su parte, como la fe. La fe no es que te lo hace fácil, lo hace posible, pero no lo hace fácil. Tú tienes que tener como credo de comportamiento 2 elementos fundamentales: la resiedumbre e inflexibilidad en la determinación y la perseverancia,
y la flexibilidad absoluta en el método. Me explico. Usted tiene que ser perseverante. Hay una película que yo siempre se la recomiendo a mis estudiantes y a todo el que puedo. Se llama The Founder y es la historia de McDonald's, los hamburgues. Y es la historia del señor Kroc. El señor Kroc encontró el éxito a los 57 años. Vendiendo batidoras, le hicieron un pedido de 10 batidoras en Kansas, qué sé yo dónde, lejísimo. Él cogió para allá a ver qué era lo que estaba pasando, por qué le pidieron tantas batidoras. Y ahí se encontró con el método de ese fast food que era McDonald's. Termino diciéndote, por no hacértelo largo, que él asumió el método, lo patentizó, hizo una compañía inmobiliaria y de comida que hoy alimenta diariamente al 3% de la población mundial. Cuando le preguntaron a él cuál fue la clave de su éxito, él dijo, no fue el talento. El mundo está lleno de talentosos fracasados, no fue la gracia. El mundo está lleno de graciosos fracasados. ¿Sabe qué fue? La perseverancia. Esta es una carrera no de velocidad, es de resistencia. El que se cansa pierde. Y lo otro, que hay que tener plasticidad y flexibilidad absoluta en el método de llegar. Claro. Porque muchas veces tú quieres llegar como arquitecto, pero tal vez te toca ser comunicador. Al final lo importante es que llegue, no como tú decidas, como Dios decidió. Porque Saulo de Tarso, ¿cómo que empezó? Soldado. ¿Y cómo que terminó? Como apóstol. ¿Tú conoces al soldado? Porque yo conozco al apóstol. Entonces, no importa la vía, Dios te la va a poner. Asúmela y síguela, pero con determinación y persistencia. No te canses, porque si hay algo que paga, Susi, es la perseverancia. Hay puntos de quiebre que necesitamos de esa plasticidad y de esa flexibilidad para poder afrontarlos de una manera adecuada. Y en ese sentido te pregunto, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles que te han tocado experimentar en una transmisión en vivo? En vivo, bueno, la primera transmisión que hice como comunicador en público, ¿te la cuento? Claro que sí. En corto. 1996, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, Khalil Michel, estudiante de arquitectura. Llega Tati Olmo con un espacio para el movimiento juvenil que yo presidía. Acción Juvenil 96 con Leonel. Hay un espacio en Teleantilla. ¿Quién presenta? Nadie quiere. Ahí vamos otra vez, el joseador. Yo lo hago. Yo en mi vida he cogido un micrófono para eso. Llega el momento. Hay que ser fresco y arretado. Atención, Santiago. Llega el momento. 3, 2, 1. Al aire. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a Acción Juvenil 96 con Leonel para la defensa de los principios. Era contra Peña Gómez en ese momento. Ay, ya tú sabes. Imagínate tú con todas esas luces y ese público lleno. Pero al final, sencillamente, dije lo que todavía digo antes incluso de sentarme frente a este micrófono. Jehová, sé tú quien ponga palabras sabias en mi boca que deba decir, y nunca me ha ido mal. Amén. 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 Khalil, ya estamos llegando a la parte final y antes de hacer la última pregunta que acostumbro, no quiero que nos despidamos sin hablar de tu matrimonio. Hablaste de tus hijos, pero sé que tienes pues una tarea de dedicarte cada día a ese trayecto de vida con tu esposa Sara. Mira, el matrimonio es una decisión. Es correcto. En mi caso, cosa extraña porque vengo a un segundo matrimonio y yo digo que es mi real primera oportunidad, porque quien me enseñó a ser amado correctamente fue Sara. Y en efecto, ojalá que todo el mundo tenga la dicha de encontrar una persona con quien pueda compartir la vida por amor. Porque en el momento en que nos conocimos, mi situación no era la mejor, ¿entiendes? Era muy complicada. Te dije que tengo 5 muchachos y 2 con ella. Había 3 atrás y en una condición muy difícil. Claro. Y pese a todo eso, siendo yo complicado en ese momento, pues Sara decidió por mí. Y en efecto, construimos una relación en virtud del respeto, del amor y de compartir valores. Eso es muy importante. Mira, yo recuerdo que en un viaje a China me llevaron a una casa tradicional en China antigua y me mostraron un salón que estaba al centro de la casa después de un patio interior. Y ese salón se utilizaba para 2 cosas solamente. Primero,
para los entierros. Y segundo, para pactar los matrimonios. ¿Cómo? Sí, porque el matrimonio que antes del coemptio, que es el modelo romano que vino por un nivel de sentimiento, era ajustado, pero para poder garantizar que se preservara en el tiempo. Había que tener sintonía de valores, de costumbres, de vinculaciones comunes. Y hoy día la mayoría de gente no repara en ese tipo de cosas. Entonces, en el caso mío, por eso yo digo que Dios me ama tanto, que me la mandó a ella. A veces digo, caramba, Jehová, pero ¿cuánto era que te debía que me pagaste con ella? Porque me mandó una mujer con la que tengo muchos elementos en común, de manera natural, es decir, valores, principios, hasta profesión, porque es arquitecta también, y elementos conexos familiares. Esas discusiones de arquitectura en esa casa, no quiero yo saber. Y para colmo me gusta pila, qué vaina del diablo. Ahí es que está el truco. No se case con una mujer que a usted no le guste. Eso porque es correcto. A diferencia de la mujer, y lo digo sin menoscabo de la mujer, una mujer puede hacer un esfuerzo y puede tirarse arriba cualquier cosa. Para el hombre hacer su papel tiene que gustarle, porque si no hay manifestación, después que te entra en la casa, ¿qué hago yo con esta maldita vaina? ¡Ay, papá Dios! Pero es verdad. Pero esa mujer cada vez que la veo activada, hermano, me quitó. Dios. Atención, Santiago, ese corte va. Mira, Khalil, antes de finalizar ya nuestra última pregunta, ¿con qué sueñas? Sueño. Mira, sueño con nunca perder la capacidad de soñar. Porque el día que dejas de soñar, ese día mueres. El sueño es una esperanza y la vida es una gran sala de espera donde todo el mundo espera algo. Y la utopía de la perfección no existe, porque una vez llegas a ese nivel estás persiguiendo el otro. Claro. Esa capacidad, sueño con mantenerla siempre. Hablaba con un amigo arquitecto que trabaja en la oficina de Sir Norman Foster, que es uno de los arquitectos de fama mundial, hizo el aeropuerto de Kansai de Japón, una gloria de la arquitectura. Y Sir Norman Foster, igual que Frank Gehry, igual que Zaha Hadid, a los 90 años todavía sueña con proyectos, garabatea y diseña. Ese diseño, ese arquitecto soñador, ese niño interior que permanentemente busca arreglar las cosas, no solo para él, sino sobre todo para su entorno, para su barrio, para su sociedad, para su país. Yo quiero que no muera nunca y que Dios me permita hacer realidad por lo menos algunos de esos sueños para bien de la comunidad. Muchísimas gracias, Khalil, por Susi haberme acompañado en esta edición de Comunícate con Susi a través de Susi TV RD. Y pues me voy con un momento muy gratificante, donde no solamente pudimos aprender muchísimo de ti, conocerte a profundidad, sino también experimentar un encuentro sumamente ameno que sé que la gente lo ha gozado de principio a fin. Si fuera ya en corto te dijera, llévatelo en corto. Y así llegamos al final de esta entrega. Recuerda darle clic a la campanita si tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Como Susi TV RD, no solo me encuentras acá en YouTube, también en TikTok, en Twitter, que ahora se llama X, y en Instagram. Y en Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino-Gotro. Bye, bye. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos.
Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora, con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.